creo que hay muchas cosas que aparte del juicio político de Donald Trump, tenemos que estar al pendiente, ¿no? Estados Unidos ya tiene 39 millones de personas que han sido vacunadas. Que es un número importante. El reto de Joe Biden son 150, ¿no? 150 millones en los primeros 100 días, pero el ritmo es acelerado. Van a un ritmo de 2 millones ya de personas diarias, Adriana. ¿Cómo ves este avance? Me parece interesante, y para seguir con el tema de la entrevista que le hacen, su primera entrevista que vamos a ver hoy, y la vamos a analizar, la vamos a comentar mañana, su primera entrevista formal a 2 semanas de ser presidente, justamente le preguntan del tema de la pandemia, y la primera pregunta, así como para romper el hielo, fue justamente esa. Le pregunta la entrevistadora, le dice, ¿cree que para el próximo año podremos tener un estadio del Super Bowl lleno? Y dice Joe Biden, pensar que para este verano, o sea, dice, esa es la tirada. Yo espero que para el próximo año podamos tener un estadio de Super Bowl lleno, lo que implica que hubiera domado la pandemia, pero dice, pensar que para verano vamos a tener ya la inmunidad de rebaño es algo que posiblemente no suceda. Hay que acordarnos que el doctor Fauci dice que para eso se necesita vacunar a 75% de la población, para tener una inmunidad de rebaño. Entonces, sí se le pregunta, sí dice eso, y algo muy importante. Le preguntan, ahora el tema que está junto con lo de las vacunas. Hace un año los niños de Estados Unidos no pisan un salón de clases. Han estado desde su casa tomando clase. ¿Esto es una emergencia nacional? Le preguntan a Joe Biden y dice sí. Esto es una emergencia nacional y me parece que es una emergencia nacional que todo el grupo de mujeres que tuvieron que quedarse en casa porque sus hijos están tomando clases en su casa han abandonado el ámbito laboral. Y esto lo considera Joe Biden una emergencia nacional. Qué interesante. Porque, pues sí, cumplimos un año de la pandemia, marzo, abril, en donde ya tenemos el año completo, ¿no? Ya para estas fechas de febrero, ya el COVID-19 ya era nota en Europa, ya era nota también en China. Y en Estados Unidos ya comenzaba a haber una serie de neumonías atípicas que empezaban a llamar la atención. Yo me acuerdo. Ya se hablaba del COVID-19. Sí, claro. Yo me acuerdo, me tocó estar en Miami en el Super Bowl exactamente hace un año, en febrero. En Miami, en el Super Bowl, me tocó estar haciendo unas transmisiones con tu papá desde allá. Y justamente salí a la calle a preguntarle a los que estaban ahí que a qué le tenían más miedo, si a Donald Trump o al coronavirus. O sea, ya era la pregunta que se hacía, claro, sin cubrebocas, ¿eh? Y ahora veo las imágenes y digo, qué raro se ve estar tan cerca de los entrevistas. Irresponsablemente. Pero ya era el tema. No, ya estaba el tema, pero el tema no era COVID. O sea, no se le decía COVID. Coronavirus. Se le decía no coronavirus. Sí, no existía COVID. El tema COVID no había. Había una enfermedad que se llamaba coronavirus, que inclusive dañó muchísimo. Me sales de cuadro. Dañó muchísimo, digo con su social distancing, dañó muchísimo la imagen de la cerveza Corona. Ah, sí, también. Que fue una de las notas de febrero. Que decían que la cerveza Corona había recibido un golpe durísimo, justamente por este tema del COVID, ¿no? Entonces, pues sí, ya vamos a cumplir un año, y bien lo dices con esta pregunta, un año de los niños que no van a la escuela y el impacto que ha tenido esto en el desarrollo de la mujer laboralmente hablando. Será un impacto que tardaremos otra vez años en recuperar. Así es. Y si se considera una emergencia nacional, estoy segura que Joe Biden tratará de abrir las escuelas, y lo dice, con las medidas pertinentes, que es con menos niños, con sistema de ventilación, pero vamos a estar viendo. Pero es que hay más niños. Vamos a estar viendo que se abren las escuelas, ya lo verás. Sí, pero hay más niños. O sea, no podemos abrir con menos niños, porque aparte ahorita con la pandemia, pues no tendrá que haber modificaciones. Mucho que hacer más que hacer bebés, modificaciones, ¿no? de salones. Aquí en Estados Unidos es mucho que las escuelas ponen como salones que llevan de un día para otro y lo ponen. Supongo que así le van a hacer. Van a tener que hacer lo que llaman aquí modifications, eso sí. Y si no cumples con esas modifications, no podrás abrir la escuela. Y hay dinero para eso. No, y aparte muchas de las escuelas son públicas, entonces el sistema de escolar público en los Estados Unidos es un sistema escolar bastante grande. Entonces, pues bueno, tendremos que ver eso. Y por último, Adriana, también vi una de las preguntas importantes. Usted sabe que Donald Trump sigue recibiendo briefings de seguridad, ¿no?
lo sigue haciendo porque es expresidente de los Estados Unidos, así como lo recibe Clinton, así como lo recibe Obama, así como lo recibe Bush. Los expresidentes de los Estados Unidos, como usted le hemos explicado, siguen siendo presidentes, son former presidents. Entonces siguen recibiendo y le preguntan a Joe Biden, ¿usted qué opina de que si seguirá recibiendo o no este tipo de seguridad, informes de seguridad? Por ahí tenemos el insert, ¿no, chavos? Sí. Vamos a poner. A ver, vamos a ver si lo tienen. Que lo pongan y hacemos un último comentario. Pero, should former President Trump still receive intelligence briefings? I think not. Why not? Because of his erratic behavior unrelated to the insurrection. Yo creo que no los debería de recibir por su comportamiento errático. Y por algo más importante, lo dice claramente. Hay que decir que estos briefings es algo común. Por cortesía, los presidentes que toman el poder, por cortesía, le dan o le siguen dando estos informes de seguridad nacional a los expresidentes. Esto es algo que se hace normalmente. Sí, lo reciben todos los... Y ahora dice Joe Biden, las cosas, a raíz de lo que hemos visto, después de estos 4 años, tienen que cambiar. Y tiene que cambiar el hecho de que los expresidentes reciban estos briefings. Y yo creo que no los expresidentes. Él. Y eso es lo que te quiero poner sobre la mesa. Si quiere jugar bien esta carta Joe Biden, va a tener que hacer esto para todos los expresidentes, si no lo van a acusar de politizar. Es que hay un sentido de responsabilidad. O sea, los expresidentes tienen que tener el sentido de responsabilidad de saber que fueron presidentes de los Estados Unidos y que tienen derecho a esa información, pero el mal uso de la información, como seguramente lo podría utilizar Donald Trump, implicaría que te lo quiten. ¿Sí? Lo que pasa es que hay antecedente de que Donald Trump le quita ese briefing al ex jefe de la CIA en su momento y lo acusan y lo señalan de estar castigándolo o politizando o en información, y podría pasarle eso a Joe Biden. Pero no nos olvidemos, Pedro, que Donald Trump tiene una deuda de 400 millones de pesos. Y eso es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién se los debe. Y seguramente se los debe a algún líder mundial, y esto pues podría usarse como un quid pro quo, información por deuda. Eso es lo que teme Joe Biden. La deuda, gran deuda que tiene personal. Sí, que se vaya quid pro quo, ¿no? O sea, que se vaya a vender información. Porque está en ese problema. No puede pagar esa deuda él. 400 millones de dólares. No los tiene. No los tiene y están due, como dicen aquí, en 1 mes o 2, ¿eh? Y entonces, ¿qué podrías hacer con información privilegiada y esa deuda? Pues apostar a los caballos. Y por otro lado, cuatazo de Putin. Entonces dice Joe Biden, espéreme tantito, pero es peligrosísimo que le estemos dando información privilegiada a Donald Trump. Y es un tema que vamos a estar escuchando.